Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ecos de Arauco, un espacio donde analizaremos los temas que impactan nuestro territorio y la vida de quienes lo habitan. Hoy abordaremos una pregunta que nos interpela como sociedad. ¿El agua es un derecho humano o un bien que puede convertirse en mercancía? En un escenario marcado por la crisis climática, la escasez hídrica y las crecientes disputas por este recurso esencial, reflexionaremos sobre cómo la mercantilización del agua ha transformado la forma en que se administra en Chile y cuáles son sus consecuencias para las comunidades, los ecosistemas y las futuras generaciones. Desde una mirada nacional, pero también poniendo el foco en nuestra comuna de Arauco y en la provincia de Arauco, conversaremos sobre los desafíos que enfrentan los territorios, donde el acceso al agua muchas veces entra en tensión con intereses económicos y productivos. Para profundizar en este tema, nos acompaña un destacado especialista, el doctor César Morales Estupiñán, doctor en el estudio de las sociedades latinoamericanas, con mención en economía ambiental, consultor de Naciones Unidas, investigador y académico de la Universidad de Chile. Los invitamos a escuchar este quinto episodio con una actitud crítica y reflexiva, donde comprender el valor del agua no solo implica hablar de economía o legislación, sino también de justicia, desarrollo, medio ambiente y del futuro de nuestras comunidades. Soy Nicole Menares y esto es Ecos de Arauco. Comenzamos. Damos la bienvenida entonces a Mauricio, Ligia, quien nos acompaña. Hola chiquillos. Y también a nuestro invitado especial, don César, le doy la palabra para que usted mismo se presente y pueda comentarnos un poco a qué se dedica y quién es. Bueno, soy ingeniero agrónomo y me especialicé en la economía agraria y también soy economista. Y me especialicé en un doctorado en economía ambiental. Trabajé en la CEPAL como 30 años aproximadamente y ahora estoy trabajando en la Universidad de Chile y también cada tanto, de tanto en tanto hago consultorías sobre este mismo tema con organizaciones de las propias Naciones Unidas, con agencias de cooperación, por ejemplo, la GIZ de Alemania y otras, ¿no? Y con algunas universidades de varios países. Bueno, el tema que nos convoca, y ya Nina partió señalando lo que es lo más sustantivo, ¿no? ¿El agua es un derecho humano o es una mercancía? Y sobre Esa es la eso, gran pregunta, ¿no? la gran pregunta. Chile firmó el año 2010 un acuerdo en Naciones Unidas en que aceptaba la condición de derecho humano con el agua. Ahora, es una discusión que viene de hace mucho rato. El término ribera, la ribera de los ríos, por ejemplo, la ribera de los lagos, dio lugar a la palabra rivales, porque eran las personas que estaban, y las poblaciones que se situaban en las orillas, ¿no? Para extraer agua para todas sus necesidades productivas, personales, etcétera, etcétera. Ahora la palabra rivales implica algo como conflicto, ¿no? Y es que el agua es un elemento que tiene varias condiciones. Primero, es esencial para la vida, incluidos nosotros, los humanos, pero no solo para los humanos, para todas las plantas, para cuanto ser vivo exista. Y lo segundo es que aquí viene una cosa bastante complicada, que no es sustituible, porque es un bien común, ¿no? Un bien transable, un bien de mercado común. Te voy a poner un ejemplo urbo. Ya, si no te gusta la Coca-Cola, te puedes tomar una Pepsi-Cola. Puedes tomarte cualquier otro líquido o jugo. Pero con el agua, la cosa no funciona así, porque las células no van a reconocer ni la Coca-Cola ni otro elemento que tú te metas adentro. Es una pregunta, aunque sea un poco tonta, don César, y entonces tampoco se puede hacer agua sintética. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, pero además el agua tiene otra condición. También es un insumo productivo. Y ahí muchas veces es tratado como una mercadería, ¿no? El año 1952
que en una reunión que hubo en Dublin, en Gran Bretaña, se acordó también examinar esa condición del agua. Pero el agua tiene muchas facetas, ese es el punto. Por lo tanto, es un tipo de bien muy especial. Cuando nosotros tenemos acá en Chile un sistema que mercantiliza el agua como insumo para la producción, fíjate que eso nos ha convertido en una rareza en el mundo, porque no hay otros países en el mundo que tengan un marco jurídico, ¿no?, para el agua como el que tiene Chile. Hay algunas cosas en 2 o 3 países pues, sí, que se asemejan y que han sido paulatinamente abandonadas. O sea, no existen derechos de propiedad del abastecimiento de agua que se transfieren en el mercado, como es el caso de Chile, y se puedan heredar, vender, alquilar, hacer lo que tú quieras con eso, ¿no? Eso no es común. Hay un estudio que hizo la Católica sobre este tema, un centro especializado de la Católica de 170 países del mundo, acerca de cómo trataban esos países el tema del agua. Justamente porque esto ha abierto muchos debates. Es un bien económico, común y corriente, es un bien especial. ¿Qué tipo de bien? Bueno, primero, si es un bien esencial para la vida humana, ya no lo puedes tener en el mercado así como así. No es así, porque es indispensable. Sin agua no hay vida. Ese es el punto, ¿no? Por lo tanto, es un derecho humano. De eso se desprende que es un derecho humano, ¿sí? Claro. Y que no puedes excluir a nadie del consumo de un elemento que es sustancial para la vida. Nosotros somos prácticamente casi todo, nuestro cuerpo es agua. Y don César, si bien en Chile entonces tenemos eh, casi constitucionalmente se vende el agua, ¿no? El agua se puede vender, se puede comprar, el aprovechamiento del agua, ¿no? ¿Cómo funciona en otros países? Como para conocer las otras experiencias, porque eso no te lo cuentan, no sale eso en la noticia, entonces hay una información novedosa. Una precisión antes, ¿no? Como el agua es un elemento esencial para la vida y no se puede excluir a nadie, y por eso mismo, cuando se reconoce que es parte del sistema de derechos humanos, porque está intrínsecamente ligado, ¿no?, a la condición humana. El agua para bebida y para saneamiento. Pero esto ha sido un tema de conflicto para muchas ocasiones y por eso ha llevado a esta confusión, porque también es un insumo productivo, simultáneamente. Cuando tú produces, por ejemplo, en la agricultura, en la minería o en la industria, necesitas agua. Y por eso se creó el sistema de los derechos de aprovechamiento del agua en Chile, inspirándose en lo que había hecho Australia, ¿no? Australia instaló un sistema relativamente, digamos, el original de todo esto, pero sufrieron una gran sequía, un pequeño paréntesis. A diferencia de Chile, Australia tiene 3 grandes cuencas. Nosotros tenemos como 140 cuencas, porque es un país largo, ¿no?, angosto. Entonces, muchas cuencas, por todo lo que es el deshielo, de las nieves acumuladas en la cordillera, eso es cuencas. Pero Australia no tiene esa configuración y tiene 3 grandes cuencas. Una de ellas, la más grande, que se llama la cuenca del río Darling, estuvo metido en una crisis tremenda por una sequía feroz, así como la que tuvimos nosotros hasta hace pocos años, pero ya duró un poco más todavía. Entre paréntesis, la que tuvimos nosotros hasta hace poco fue la peor sequía de los últimos 2000 años. Eso se mide por el crecimiento, los anillos del crecimiento de los árboles. Y eso fue del 2010, ¿o no? En adelante que tuvimos esa sequía. 2014 hasta el 2018 por año. Pero todavía esto ha marcado bastante lo que pasaba en Chile. Pero para poner este tema de la experiencia ocurrida, entonces, en vista de eso, el Estado, el Estado australiano, que había entregado derechos de aprovechamiento del agua, que se podían vender, transar libremente, etcétera, etcétera, es la idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar un recurso escaso, y el agua era escasa. Bueno, quedó la grande, porque se empezó a hacer así, se empezó a dejar para la gente. Entonces lo que hizo el Estado fue
recomprar nuevamente los derechos de aprovechamiento de agua, reasignarlos nuevamente y establecer una serie de limitaciones. Por ejemplo, que no lo puede vender para cosas que sean usos distintos a aquellos que fueron otorgados derechos de aprovechamiento. En el caso de Chile no es así. Por ejemplo, alguien recibe un derecho de aprovechamiento de agua y lo justifica porque quiere producir melones, sandías, trigo, papas, lo que sea, pero si aparece una minera interesada y le ofrece un buen precio, lo vende. No, en Australia ya no pueden hacer eso. Y han establecido una serie también de controles respecto al tema ambiental, porque los ecosistemas funcionan con agua. César, ¿cómo, Esa, ya. Esa. César, ¿cómo llegó Chile a tener uno de los sistemas de derechos de aprovechamiento de agua más privatizados del mundo? ¿Cómo es que claro. llegó a esto? Bueno, eso fue por los años 80, ¿no? Y se estableció un código de aguas que es como... Y es curioso el caso en Chile, porque entra un poquito en contradicción con la Constitución. La ¿Ya? Constitución ha entrado permanentemente y en un conflicto con el código de agua. Y sigue entrando, sigue persistiendo Claro. todavía, en menor medida ese conflicto, pero sigue existiendo. O sea, es la Porque lo que Constitución que pasa, comenzó del 80 y que sigue hasta el día de hoy. claro, ha habido cambios grandes. El último cambio grande fue para el Código de Aguas, cuando el ministro de Gobierno de Boric, Gabriel Boric, pero como resultado de una discusión que duró 14 años. 14 Claro. años. Y que pasó por el Parlamento varias veces. Y en el Senado no se aprobó a pesar de tener mayoría, pero no tenía la mayoría calificada que requería el Senado. Entonces se sacaron 24 votos a favor, pero se perdió contra los que votaron en contra del nuevo código con 12 votos, porque no había mayoría calificada todavía. Entonces es un tema, ha sido un tema muy, pero muy difícil de poder mover. Cuando estuvo la super gran sequía, ahí mucha gente se sensibilizó con el tema y también aceptaron discutir algunas cosas que habían sido un tema, digamos, casi un tabú, ¿no? Yo creo que eso también de alguna manera incidió para que se pudiera dictar un nuevo código de aguas, que es el que me refería cuando asumió Gabriel Boric, que tiene unos avances notables, pero es para todas las aguas que deben de aquí para adelante, no para los derechos de aprovechamiento que ya se entregaron, porque eso ha sido inamovible hasta la hora, porque nunca se ha tenido una mayoría calificada en el Senado, que es donde en última instancia se dirime. Ha sido muy complicado. El tema del agua siempre es complicado, ¿no? Porque Okay. es tan vital en un país como este, que es bastante especial, porque nosotros teóricamente tenemos una disponibilidad de agua que están entre las más altas del mundo. Eh, El único problema es que de Santiago para el norte no es así. Y Santiago claro, para el sur sí eso lo es. quería saber, como, ¿cuáles han sido las principales consecuencias de este modelo para nuestro país? Bueno, aquí hay un problema también. Los derechos de aprovechamiento de agua se entregaron de forma y se siguen entregando ahora cada vez menos porque ya no hay más de a dónde recurrir para entregar derechos de agua, sobre todo después de la gran sequía y el desarrollo de actividades como la minería, por ejemplo, en el caso de Calitos del Copiapó. Copiapó tuvo un gran auge de la agricultura en base a los derechos de aprovechamiento de agua que se entregaron y a la agricultura de exportación. Porque Copiapó, por ejemplo, producía uvas que eran las primeras que llegaban al mercado norteamericano y por lo tanto tenía mejor precio. Se convirtió en una especie de puro de atracción para inversiones en la agricultura. Y luego hace eso, fuertemente la minería, que hoy día pasa a ser más importante. Y todo eso significa que hay más personas viviendo, que la población ha crecido mucho en Copiapó, y también demanda agua. Entonces colapsó, ¿no? Ya no hay agua suficiente, se han otorgado derechos de agua más o menos como más del doble del agua que tenía el río Copiapó.
porque la demanda hoy es muy grande. Entonces hubo que construir una planta desalinizadora. A propósito de lo que tú preguntabas, el agua sintética, ¿no? Claro, claro. Ahí se puede ver en el PPT que usted nos compartió, se puede ver, ¿cierto? Ahí las zonas rojas, que es casi el 100% de déficit. Casi todo, fíjate que hay otro gráfico que, bueno, lo hicimos ahí con mi colega, bueno, pues estuvimos ahí en el Arauco, pues, donde tomamos ahí de una serie larga, de un montón de años, la disponibilidad de agua, de precipitaciones, de embalses, de escomencía, de un montón de indicadores, desde hasta el 2025, el mes de agosto, que es donde más llueve, ¿no? Donde más agua acumulada hay. Después tomamos del mes de diciembre para tomar el agua acumulada todo el año. Y se nota como a lo largo de todos los años, de toda esa serie de años, ¿no? Del 2010 hasta el 2025, cada vez el asunto es más complejo. Y que hay una súper gran sequía que se mantiene con variaciones, sube, baja, sube, pero cada vez peor. Que va desde la región de Coquimbo, llega, esto es insólito, ¿no? Llega hasta diciembre. Es increíble esto, pero así es, así son los datos. Hay excepciones, hay algunos lugares donde puede llegar un poco más, un poco menos, pero la tendencia, digamos, de todos estos años, cuando tú lo comparas con una línea base, que es el punto de referencia, que significa que tú tomas un promedio de 30 años seguidos para evitar, porque todos sabemos que las precipitaciones, como las temperaturas, tienen totalmente saltos y caídas que van más allá de lo habitual. Entonces, por eso se toma un promedio de 30 años, por ejemplo. Eso, ¿no? Lo que estoy mostrando ahí, profe. ¿Qué dice ahí? Precipitación acumulada de diciembre de 2025, de la presentación que usted envió. ¿Sí? Hay un grafiquito que me gusta más, que es una cosa medio rara, pero ahí se ve claro, ¿no? Todos los que son rojos son los jefes. Y curiosamente en el norte, por lo menos en las estaciones que se miden en Putre y en Calama, que también en Antofagasta, creo que en el total y en Tarapacá, aumentan las precipitaciones. Está todo poniéndose al revés. Y eso está determinando que la agricultura se vaya corriendo de la zona central hacia el sur cada vez más. Claro. Porque ahí tiene agua de lluvia, cae menos, pero cae. Claro. Menos que lo que caía antes. Entonces yo estuve, después que hicimos esa presentación ahí en Arauco, estuvimos con Reinaldo, con mi colega, en la comuna de Quilaco, que queda entre Junchén y Santa Bárbara. Bueno, yo había pasado por ahí bastantes veces antes, pero Reinaldo lo conoce mucho mejor que yo. Pues bien, hoy día es una zona silvícola. Muchas plantaciones de manzanos se están trasladando para allá. Vienen del centro-sur, del centro del país. Pero en el centro del país ya no va más agua, no hay más agua. Entonces se están corriendo hacia el sur. El tema es que con el cambio climático, que es la otra variable que incide fuertemente en esto, la certeza de poder disponer agua es cada vez menor. Eso por un lado. Y la disponibilidad de agua también es cada vez menor. Y como les decía, a nivel tanto nacional como a nivel mundial, es parte de todo este cuento. Y donde hay más agua, se pueden llegar fenómenos como estos, los ríos aéreos, que son otra expresión del cambio climático, que todo se extrema. Claro. Ayer estaba conversando con mi hija, que vive hace muchos años en Italia, y con ella y con su marido están esperando ayer temperaturas que iban a llegar a 45 grados. Nunca había ocurrido eso. Nunca. Eso es cambio climático. Y llueve, por ejemplo, intensamente, como en el caso de Chile, en la zona norte, ¿no? En Arica, Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta. Y queda la escoba porque no hay ninguna infraestructura preparada para eso. En Calama, de los desastres por eso. Don César, ¿sabe que he escuchado harto que la gente dice está lloviendo como llovía antes? No sé si ha escuchado eso usted. Sí, ¿No? claro. ¿Qué tan cierto es eso?
porque ya echamos de menos la lluvia y de repente que una lluvia fuerte tiene esa expresión que trataba de señalar, como que se echa de menos también, Claro. porque tampoco hay mucho a que atenerse. Por ejemplo, aquí estaba anunciado con varios días de antelación y por todos los medios posibles del río aéreo que venía, que son dos, ¿no? A la zona central y centro-sur. Bueno, está despejado. Cayeron un poquito de, ¿cómo te diría? Sí, una leve goteo. Claro. Todos pensábamos que venía el diluvio, no pasó nada, ahora está despejado. Porque es bastante difícil de predecir. Todo esto Okay. viene de que como hay un calentamiento global, ese es otro punto que quiero tocar, ahorita, se calienta la temperatura del mar, particularmente en la región que está al sur de Ecuador y al norte del Perú, entre Piura, la región de Piura en Perú, y Guayaquil, ¿no? Machala y Guayaquil en Ecuador. Y entonces eso genera que hay mucho más vapor de agua, se forman más nubes. Uh-huh. Cuando se calienta mucho, hay muchas más nubes, y eso es lo que está pasando ahora, por eso alguna gente habla de que tenemos un fenómeno del niño, que son las super lluvias, pero dicen el niño Godzilla, porque puede ser tan fuerte, puede que no pase nada, porque es cada vez más difícil predecir. O sea, no sea aquí, va a ser en otra parte. En Brasil les pasó hace algunos años, estaban quedando casi sin agua en São Paulo, una ciudad que tiene 14, 15 millones de habitantes, ¿no? Que a veces sin agua hay. Porque los ríos aéreos que venían desde el norte, que ahora estaban precipitando en el mar, Claro. no donde sí que precipitaban. Entonces las represas tenían mucha menos agua. Claro. Un poco más al sur de São Paulo. En Don Porto César, Alegre, un amigo, después que lo interrumpa, un amigo me decía que el problema no era el agua, sino que la energía, porque ahora con la capacidad de desalinizar el agua, había mucha agua, ¿no? Ya no había problema de agua, sino que la energía para hacer funcionar las desalinizadoras, ¿no? Yo no creo en ya nada de eso, vamos, digamos, pero ¿qué opina de eso? vamos enseguida. Solo para terminar. Mientras en Brasil es súper grande, así nuevo, tiene todos los escenarios posibles está pasando. La región del nordeste de Brasil siempre se caracterizó por ser una región árida, con poca agua, con muy poca agua. Brasil es probablemente el país que tiene más sistemas de cosecha de agua en el mundo, para aprovechar la agua de lluvia, cuando llueve. Pero han habido de repente unas inundaciones con desborde de represa que ha muerto un montón de gente, y en otras partes la sequía es inmensa. O sea, todo de extremo, ¿no? Todo de extremo. Ahora, yendo a lo que tú dices, el problema es la energía, sí, pero es parte del problema. Porque ahí el cambio climático no lo va a resolver con la energía. Don Eso va a ser. César, disculpe, una pregunta, mito o realidad, que somos, que somos un reservorio de agua por los glaciares, ¿eso es realidad? ¿Es tal cual o no? Los glaciares son reservorios de agua, claro. Son reservorios de agua, sí, ya. Claro. A Eso ver, ya un está. pequeño, un pequeño marco, primero que nada, de toda el agua que hay en el planeta, Disculpe, entonces Chile es un reservorio de agua. la he pagado. Ya. De toda el agua que hay en el planeta, el 97% es agua salada. 97%. El 3% restante, algunos dicen que es menos, 2,5, 2,8, por ahí. Pero bueno, el agua dulce es poca, muy poca. La que es aprovechable es menos del 1%. Porque justamente el agua de los glaciares no es tan fácil aprovecharla, ¿no? Te pueden recargar acuíferos, ¿no? Pero si tú tienes una necesidad inmediata, una sequía, no puedes sacar de la noche a la mañana agua de un glaciar. Pero tienes que cuidarlo, porque son también cuando, si llegan a derretir o cambia la temperatura, también son una fuente para el abastecimiento de los acuíferos. Es todo un sistema interconectado. Hay que cuidar mucho esos glaciares. Chile es uno de los países que tiene teóricamente una de las mayores disponibilidades de agua por persona en el mundo.
El promedio en el mundo son 6.000 metros cúbicos por persona al año. Nosotros tenemos 52.000. Pero, como este es un país, como decía, tan largo y angosto, de Santiago para el norte va disminuyendo, y en Arica, en Iquique, ya no es ni 6.000, es como 600 litros por persona al año. Y para el sur, Oiga, don César, disculpe, bueno, disculpe, pero si en Santiago no cae nieve, literalmente Santiago ya no va a tener agua, sino en invierno no cae nieve, ¿cierto? claro, lo que está pasando con el cambio climático, la Cambio nieve climático, va que ya viene más la cuarta región, sí, más arriba, ya avanza. está la cota cero. ¿Sí? Porque la cota cero, que cuando empieza la nieve, donde empieza la nieve, es cada vez más arriba. Y cada vez cae menos. Y el agua va a ser un elemento carísimo en un futuro. Por eso hay que cuidarlo, porque ya es. Ahora, la desalación. Claro, lo que pasa es que para desalar agua, por lo menos las tecnologías que disponemos, que han progresado montones, requieren mucha energía. O sea, técnicamente es posible hacerlo. Cuba, Pero, claro. claro, o sea, pero hay que asegurar, por ejemplo, el consumo humano, sí o sí. Por eso que hay construcción de desaladoras, la más grande que se construyó acá en Chile, fue en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en Antofagasta. Antofagasta no tenía un serio problema con el agua, porque tenía un contenido de una serie de elementos que no son deseables, por ejemplo, arsénico, ¿no? Y lo que se consideraba en ese momento, que eran los estándares, el límite que se podía beber el agua, no se había probado en esa parte del mundo, porque tampoco había mucha diferencia. La cuestión es que ahí se generaron un montón de casos de cáncer provocados por el consumo excesivo de arsénico. Entonces había que poner una planta desaladora sí o sí. No había ninguna otra alternativa. Y se construyó una planta desaladora. Entre paréntesis, mucha gente reclamaba porque encontraba que el sabor del agua desalada era muy malo. Bueno, lo que era malo era el agua con arsénico, pero la gente estaba acostumbrada. Yo vivía en Antofagasta, por eso le estoy contando, ¿no? Entonces, claro, tú te acostumbras a un tipo de agua, pero que era veneno puro, ¿no? El cuento es que Antofagasta, Arica, Copiapó, La Lima, hay lugares donde no tienes otra alternativa que no sea construir una planta desaladora, aunque la energía sea cara, porque no puede quedar la gente sin agua, ¿no? Ahora, el costo ha estado bajando mucho comparado con lo que era hace 30, 40 años atrás, porque la tecnología ha avanzado mucho. Ahora, Chile tiene una condición muy especial. ¿Ustedes han escuchado hablar de la carretera de agua No. para llevar del sur para el norte? Ah, sí, una vez escuché algo, sí. Querían abastecer con Santiago, casi hacer una gran cañería y sacar agua de región del Biobío incluso, y llevarla para allá a Santiago. Hay varios proyectos, por supuesto, y llevarlas para el norte. Y poner en cultivo alrededor de unas 100 a 200.000 hectáreas adicionales. Ahora, el tema es que eso funciona bien siempre que no haya cambio climático. ¿Quién te asegura hoy día que la precipitación, por ejemplo, del río Biobío va a permitir que el río siga teniendo agua como la tiene ahora? Porque la gente que tiene derecho al aprovechamiento de agua ya no va a permitir por ningún motivo del mundo que le saquen agua. Aquí tengo la presentación de ustedes que habla de la escorrentía. Es eso, ¿no? Sí, sí. Fíjate que hay una condición muy especial de Chile, y es que en el norte, que hay poca agua dulce, y que las mineras desalan agua, aunque ya están usando ahora con la nueva tecnología directamente el agua salada, desalan agua para los procesos del tratamiento de los minerales. Y eso es que disponemos de mucha energía solar, mucha. Podríamos entonces, además, con esa energía, producir hidrógeno verde, separando, porque ¿de dónde se saca el hidrógeno verde? Es un combustible, por lo tanto, una fuente de energía muy potente, del agua, pero de cualquier agua. Puede ser, por ejemplo, del agua salada, y podrías desalar agua y al mismo tiempo obtener hidrógeno a través de energía solar, que la tenemos en una disponibilidad muy alta. Es de las más altas del mundo en términos de irradiación solar, el desierto de Atacama, por ejemplo.
Y se podría invertir la carretera hídrica. Se podría producir agua en el norte para el sur. Mira, Hay problemas mira. tecnológicos importantes que resolver, pero le estoy diciendo que como el tema es la energía, una limitante importante, y como tenemos mucha energía, ¿cierto?, en el norte, la energía solar, podríamos llegar a esto. Este es un horizonte, digamos, no es ciencia ficción. Está dentro de lo, se está trabajando para eso incluso. Ahora, ¿cuánta agua se va a lograr producir? Bueno, es otro cuento. También hay impactos ambientales cuando desalas agua. Don César, bueno, yo sé que hay muchas aristas que Sí, tocar en cuanto al agua, pero para enfocarnos más localmente, que es donde nuestro público nos convoca, ¿cierto? Arauco, ajá. ¿cómo observa usted la situación hídrica de la provincia de Arauco? ¿Qué efectos tienen, por ejemplo, las actividades como la industria forestal sobre la Sí, disponibilidad de verdad. agua para las comunidades? La primera presentación que pusiste ahí había sacado algunas cosas que tienen que ver con lo que tú preguntaste. Hay unos mapitas ahí, no sé si la Ya. puedes mostrar. A ver si Mauricio nos ayuda ahí a proyectar mientras tanto, porque nos interesa también conocer qué desafío enfrenta nuestra comuna. Avanza un poquito, donde están los mapas. Sigue más abajo, por favor. Ahí, mira, ahí. Para. Bueno, para en América Latina o para en Chile, pero para. Chile. Bueno, el mapa anterior era para América Latina una comparación entre el 2000 y el 2025. Ah, Lo que ya, está ya. en color azul son un buen indicador que es válido, por eso para la zona sur de Chile. Lo que está en azul es recuperación de cubierta arbórea, de plantas, ¿no? Lo que está en rojo es pérdida, como se puede apreciar, ¿cierto? A un lado tienen que hay mucho más rojo que en el otro, Bien y reciente. también, claro. Entonces, eso mismo que tienes tú acá, con rojo, ha habido pérdidas muy grandes. Brasil arriba, mira, es lo que le estaba diciendo, que es una zona bastante árida, todo eso que está en rojo en casa, pero si lo comparan, la que está aquí, para mí por lo menos, en el lado izquierdo con la del lado derecho, hay una diferencia importante. Azul es cuando está recuperándose la cubierta arbórea. Si ustedes se fijan, Chile tiene un pedacito azul, ¿no? Abajo. Ujú. ¿Pueden pasar al siguiente, Ahí, ahí al se ve, siguiente lámina? Sí, inmediato. sí. Ahí está más en vivo y en directo, ¿ya? Y la leyenda. Nosotros perdimos el equivalente al 13% de la cubierta carbono en el año 2000 y el 2025. Mm. Eso que está en rojo es pérdida, ¿no? Puedes pasar todavía más abajo. Ahí está por regiones para el Biobío. ¿Qué tipo de bosque qué es lo que se perdió y qué es lo que cambió en realidad? Por eso me demoré un poco en entrar porque estaba haciendo este gráfico justamente. He encontrado unos datos que me han entusiasmado mucho para poder ver, están bastante actualizados. Por ejemplo, tú ves los bosques y está separado de las plantaciones forestales. Los bosques, las plantaciones forestales son los que suben un re poco. Una situación más o menos estática entre el 2000 y el 2024-2025. Y la fecha indica que sube un poquito, ¿no? O se mantiene, aquí no pasa nada, para la agricultura es agricultura, puede subir un poco, bajar un poco, pero no se altera. El problema, a mi juicio, que podemos tener para la región, tanto de río como de Arauco, los ríos, ¿sí?, los lagos también, es que el impacto de cambio climático nos puede complicar mucho la vida porque no tenemos mucha infraestructura para manejar el tema del agua. O sea, si se nos agudiza, pero esto es una posibilidad, no estoy hablando de certeza, pues no hay certeza de nada, salvo, salvo que hay cambio climático, nada más, y se puede expresar esto en lluvias de una capacidad destructiva muy fuerte. Incluso puede llover menos, pero ese menos mucho más concentrado, y ser mucho más peligroso que lloviera más. No sé si me entienden. Ahora,
Los pronósticos, porque hay también un montón de modelos matemáticos, hay gente que se ha dedicado a esto, también hay gente en Chile que participa mucho de esto, porque esto es a nivel global, mundial, o sea, hay organizaciones a nivel mundial que se comparten mucha información y se trabaja en una red de centros de investigación a nivel mundial. La Convención de Cambio Climático, que es una de las convenciones de Naciones Unidas, convoca a ver, como un grupo asesor bastante grande, a una red de universidades y centros de investigación de todo el mundo que están constantemente interactuando para saber para dónde van estas cosas. Hay bastante información disponible que indica lo que les estaba afirmando. Primero, esto de que hay una variabilidad extrema, tanto por el lado de falta como por el lado de exceso de agua, ¿no? Y de que eso tiene efectos muy destructivos. No alcancé a decir delante para terminar el caso de Brasil, que es en Puerto Alegre, que ahora es Escoba, porque mientras arriba estaba faltando agua arriba del país, cayó una lluvia tremenda en Puerto Alegre. Hay una compañera que trabajaba con nosotros que la llamó por teléfono y el agua estaba en el tercer piso de su edificio. Wow. Ah, así, Claro, así fue la, eso fue la tiene que ver temporada. con las Entonces, plantaciones, con claro, la parte media, intermedia, ¿cierto? Entre los cerros y que claro, no están bien. claro. No estamos, bueno, si no casi no hay preparación posible para esto. Si la única cosa por eso hay tantos esfuerzos es no sobrepasar algunos límites del tema de gases de efecto invernadero. Una parte. En la lámina última que entregué, es que en eso de la bola A estaba viendo una cosa que es bien loca. Ustedes probablemente son carnívoros, ¿o no? ¿Cómo? Yo sí, soy re bueno para carne. Claro. Por ejemplo, eso, ¿no? Sí, lo Fíjate que, tengo. claro, el mundo ha tenido una etapa en que hay un crecimiento, mira, deja de ser la figura, un Claro, crecimiento acelerado del consumo de carne, esto vinculado al desarrollo. Mientras más desarrollo hay, la gente come más proteínas y tiende a comer inicialmente al menos más proteínas animales, de vacuno. Eso que está ahí muestra el peso vivo de vacunos en el mundo entre el año 2015 y 2021 y de humanos. Tenemos mucho más peso vivo. ¿Qué significa eso? Un vacuno tiene un peso promedio de 250 kilos, 300 kilos. ¿No? Y lo multiplica por el número de vacunos que hay en el mundo y te da esa gráfica que está ahí, que está en color naranja. Perdón, color Azul. azul. En síntesis, tenemos mucho más peso vivo de vacunos que de humanos. Mire, Y eso es por la demanda de alimentos, ¿no? Hacia claro. las proteínas. Y uno de los factores que tiene que ver con la escasez de agua en el mundo, es como todo muy contradictorio, es el crecimiento económico, porque tú requieres más agua para producir, por ejemplo, más plantas, para tener Claro. más situaciones minerales. Hay toda una categorización de huella del agua, ¿no? La huella hídrica. Y además los vacunos son uno de los que generan mayor gases de efecto invernadero, po. Claro, ahí claro. los Claro. cerdos. Cada vaquita produce 100 kilos de metano al año. El metano es mucho más tóxico que el CO2. La única gracia que tiene es que el CO2 dura mucho más. El metano dura mucho menos, pero es mucho más tóxico. Entonces, ¿por qué te pregunté esto de los carnívoros? Porque hay mucha gente que afirma, y yo soy de esa opinión también, que el sistema alimentario que tenemos tal como está es insostenible Claro, mundialmente. O sea, es imposible poder seguir en esa senda. al menos que cada Y quien tuviera su patio con una vaquita, claro, con sus propias vaquitas. entonces la cosa se empieza a poner un poco, pero piensa, por ejemplo, un país como China y la India. China, 1.500 millones de habitantes, 1.500 millones de habitantes, que ha sido tremendamente exitoso en sacar gente de la pobreza.
en pocos años. Un ejemplo, todo, así, eh, todo el Fondo Monetario, lo que tuvo, la fuerza que tuvo usted, va a encontrar que ha sacado 600, 700 millones de personas de la pobreza. ¿Qué hacen esas personas? Empiezan a comer proteína. Claro. ¿Cuáles? Bueno, empiezan a comer. Eso, yo a la vez Argentina, he visto un poco esos cambios. Antes no comían carne de vacuno, comían poca carne nada más. Ahora comen más carne, pero también de vacuno. Y cada vez más. Que ahora dicen que no están comiendo mucha carne en Argentina. Todavía no comen La carne. crisis. El caso extremo en Estados Unidos. Sí. No han llegado a ese nivel, espero que no lleguen. Porque eso significa que vas a producir mucho más gases de efecto invernadero. Pero no solamente por las vacas, porque para alimentar las vacas tienes que producir soya, porque casi todos los alimentos para los vacunos son en base a soya. Y eso significa deforestar, porque para hacer espacio para la producción de soya es lo que ha pasado en Brasil, Paraguay, Bolivia, ¿no? Brasil es el principal productor de soya del mundo. Claro. La Amazonía ha perdido en los últimos 30 años como 80 millones de hectáreas. Claro. La mayor parte de ellas para producir soya, para alimentar ganado, parte del cual se lo comen ellos y la parte más importante que lo exportan. Entonces, eso no es sostenible. Don César, César, para volver al tema principal, como la mercantilización del agua, hemos dicho que el agua tiene muchas aristas y Claro. es fácil desviarnos porque obviamente todo tiene que ver, todo está entrelazado. Pero como para volver al tema de ejemplificar para nosotros, ¿qué países podrían servir como ejemplo de una gestión más equitativa del agua? Mira, de todo esto que hizo este centro especializado de la Católica, y hay una transparencia de estos comandados que después siguieron, cuáles son las prioridades que tienen ellos asignadas, porque en casi todos los países hay prioridades asignadas para el uso del agua. En casi todos los países la primera prioridad es el consumo humano. Donde ese consumo está satisfecho, por ejemplo, y con bastante holgura, por ejemplo, Canadá, la primera prioridad es el tema ambiental. Conservar la estructura de biomas que tienen en cada país. Entonces, Pero ¿qué responsabilidad? es a lo que tú preguntaste, Sí. cómo funciona esto. Uh-huh. Te voy a poner un caso. Brasil. Brasil ha hecho grandes obras de infraestructura para poner bajo riego ciertas zonas que antes eran desérticas. La más grande es una que se llama el río San Francisco. Y esto significó que muchas poblaciones que habían cerca crecieron enormemente y hoy día son ciudades, porque también crecieron detrás de ellos las actividades económicas, actividades para consumo interno y de exportación, pero en gran escala. ¿Cómo se entregó el agua? Son concesiones a un tiempo determinado, sujetas a ciertos requisitos. Por ejemplo, requisito número 1, el agua que te la entregan para producir alimentos o ganado o maíz o qué sé yo, es para eso, no es para otra cosa. Si tú incumples eso, pues probablemente vas a perder tu derecho. Y ese es un modelo que mucha gente acá dice, no, lo que pasa es que tenemos que tener certeza jurídica, porque si no nadie va a invertir. Oye, nadie podría decir que en Brasil lo han invertido, porque ni mucho menos, o sea, no ha afectado a la inversión. Yo creo que lo fundamental es tener reglas claras, ¿no? Que sean lo más consensuadas posible. Uh-huh. Consensuadas en términos de que no afecten a parte de la población, sino que beneficien a la mayor parte. Fíjate que nosotros, en el sistema que tenemos, yo lo dije antes, es de entrega de derechos de aprovechamiento de agua que se entregan en forma gratuita. O sea, nadie paga por el uso del agua como un insumo. La agricultura es el mayor usuario del agua.
aproximadamente entre el 80 y el 85% de toda el agua del país es para producción agrícola, alimentos. Somos una potencia, o deberíamos ser una potencia alimentaria. Para que se hagan una idea, con Reinaldo se nos ocurrió hacer el siguiente ejercicio. Tomamos los nueve frutales de los últimos que han llegado a producirse. Un ejemplo, kiwi nadie lo conocía antes. Se conoce, ahí está, justamente. Gracias. Qué oportuno tu gráfico. Fíjate que esos 9 frutales, ahí están, arándanos, cerezo, palto, ya, avellano, nogal, manzana roja, ciruelo europeo, olivo y vid de mesa. La expansión que tuvieron entre el año 2000 y 2019 significó aproximadamente las 2/3 partes, el equivalente a las 2/3 partes del mayor embalse que hay en Chile, que es el sistema La Paloma, que está en la 4ª región. La Paloma, el embalse de La Paloma, tiene 750 millones de metros cúbicos. Estas especies que están acá, 369, 9 especies de frutales, requieren aproximadamente de 2/3 partes del envase de La Paloma, o sea, con 460 millones de metros cúbicos de agua al año. O sea, tenemos límites fuertes nosotros, o sea, no podemos seguir creciendo indefinidamente. Y tenemos que ver con lupa en qué crecemos también. Y cómo hacemos más eficiente el uso del agua. Pero por toda esa agua, para producir esos paltos, no tienen precio. No se entrega, no tiene costo. Puede tener costo la conducción del agua o las organizaciones de los regatos, qué sé yo. Pero es el Estado que entrega el agua, porque el envase de La Paloma lo construyó el Estado, como casi la totalidad de todos los envases de Chile. Eso probablemente no va a poder seguir siendo más. Hace pocos días, el ministro de Agricultura, de apellido Campos, dijo una cosa que dejó marcando ocupado a medio mundo. No sé si lo vieron. Vamos a tener que empezar a cobrar por el agua. Ah, sí, hablaba Ligia de eso antes, me hizo el comentario. Con la escoba, con la escoba. ¿Por qué? Y dijo, porque el agua no es infinita como el aire. Sí, lo leí. Sí. A propósito de eso, también el aire a veces tampoco es infinito, ¿no? No, pues se contamina. Más contaminado y menos contaminado, y los precios de las casas, de las viviendas, los lugares menos contaminados son mucho más altos que los más contaminados. O sea, hay un tipo de... Disculpe una pregunta. ¿Usted cree que el agua vuelva a ser de Chile, del Estado, en algún momento? Es una gran contradicción. Es un bien nacional de uso público. Un derecho humano también. Sin embargo, se entrega en gratuidad con todas las características de una mercancía. Se puede vender, arrendar, guardar. Único país del mundo. Hoy día somos el único. ¿Hay algún otro país que tenga este sistema que tiene Chile en relación al agua? No. No existe. Australia lo tuvo, pero ya no es lo que como empezó. Chile hizo un experimento en una región de Chile, ¿no? Y lo abandonaron en poco tiempo porque llegaron a la conclusión de que no funcionaba, que tenía esa limitación. Hay otro punto, ¿eh? Los derechos de aprovechamiento de agua se entregan en caudal. ¿Qué quiere decir eso? Litros por segundo. Un derecho de aprovechamiento de agua, por ejemplo, si entregamos 10 litros por segundo de aprovechamiento de agua. Y los pequeños, que hay también una gran concentración de los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, es totalmente simétrico. Los pequeños, por supuesto, los pequeños productores tienen mucho menos agua. Entonces, tú dices 1 litro por segundo. ¿Qué significa eso? Si en un minuto tienes 60 litros, en una hora 3.600, en un día 84.600 litros. Imagínate, eso multiplícalo por el año. Entonces, lo que hemos postulado es que tenemos que cambiar el sistema, entregarlo por volumen. Usted, señor, ¿qué actividad tiene? Porque yo quiero producir palto. Okay. Si tú sabes qué superficie de palto vas a tener, sabes cuánto agua vas a necesitar. Y eso que tendría que ser una forma también de evitar que se concentre, ¿cierto?, el agua a través del derecho de aprovechamiento en una parte de la población productiva.
porque ya son altamente concentrados. Los derechos de aprovechamiento de agua tienen un nivel de concentración mayor que el del ingreso, mucho mayor. Mucho mayor. Y tengo una pregunta, si me permite, don César. Estaba pensando en todo lo que usted hablaba, ¿no? En la producción y cómo parte del proceso productivo consume agua también, ¿no? Hablábamos de los vacunos, de los árboles. Y, por ejemplo, en las comunas de la región, de la provincia, el 60, el 70% del territorio de las comunas es de uso forestal. Entonces, son 70% del territorio que está usando agua, ¿no? Y después esa agua es vendida a través de la celulosa, en definitiva. O sea, lo que hacemos nosotros también es exportar agua. Entonces, la misma lógica, ¿no? De que el agua siempre es cíclica y eterna, ¿no? Y que nunca se acaba, puede tal vez no ser tan cierta, porque en realidad estamos sacando agua, solo que en forma de, tal vez, bienes frutales, pero también a través de celulosa, ¿no? O sea, la cantidad de hectáreas de agua que salen del país también en otras formas, ¿no? En otros formatos, quizás. Claro. Hay un tema, bueno, hay una contradicción entre la Constitución y el Código. Cuando la Constitución dice que el agua es un bien nacional de uso público, es contradictorio con lo que tú acabas de decir. Y con muchas cosas más. Si es bien nacional de uso público, debería ser pensado en función de una entrega de agua para los fines que se solicite y nada más que eso, ¿cierto? Que para atender las necesidades que son las prioritarias y las básicas. Por eso casi todos los países tienen una lista de prioridades, como dije, ¿cierto? Consumo humano. En otros países, como en el caso del Canadá, lo vuelvo a mencionar, el medio ambiente. En fin, pero es importante, yo creo que es inevitable, ya que es un bien nacional de uso público más crítico, es un bien especial. Es un bien, eso se llama bienes públicos. Un bien público es una plaza. No puedes prohibirle el acceso a alguien a una plaza. ¿Mm? Es un bien público. No le puedes poner una tarifa para que entre en la plaza. Si no, ya no es plaza, sería otra cosa. Por eso ha sido un bien, y es aún más delicado con el bien público común y corriente. Claro. Hay una discusión a nivel mundial con este tema muy, muy intensa. Y hay gente del Banco Mundial, que mucha gente se sorprende, ¿cómo el Banco Mundial? No, pero están discutiendo lo que llaman un bien público meritorio, o sea, que tiene muchos méritos, es muy, muy especial. Por lo tanto, tienes que cuidarlo mucho y no puedes prohibirle ni impedirle el acceso a nadie, ¿no? Ni puedes tratarlo solamente por el mercado. Cuando es un insumo, te creo, conversémoslo, pero en función no de flujo, sino que de volúmenes de agua, como expliqué antes. Claro. Bueno, ya nos vamos acercando al final del tiempo. Me quedan muchas preguntas por hacerle, pero bueno, sabemos que es responsabilidad del Estado, la empresa y la ciudadanía en sí la protección del agua. Tengo dos últimas preguntas. Bueno, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los habitantes de Arauco respecto al cuidado y la gobernanza del agua? Y la otra pregunta es si pudiera impulsar una sola política pública para cambiar la forma en que Chile gestiona el agua. ¿Cuál sería y por qué? Una preguntita. Fíjate que nosotros tenemos también una institucionalidad, o sea, en otras palabras, un marco jurídico y un marco regulatorio que es bien complejo. Tenemos, y esto no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, que hizo un primer trabajo que causó mucho impacto. Tenemos 48 instituciones relacionadas con el agua. Es mucho, es demasiado, ¿no? Y bueno, pero eso también pasa porque es de uso múltiple el agua, como hemos dicho ya a lo largo de esta conversación varias veces, pero no necesitamos 48, ¿no? Porque también, fíjese que nosotros en Chile tenemos una peculiaridad bastante particular, valga la redundancia. Tratamos el caso del agua como que sí, pero que no, ¿no? Es un bien nacional de uso público, pero está en el mercado. O sea, es sí o no, pero. O sea, hay un dicho que dice, una mujer no puede estar medio embarazada. ¿Está embarazada o no está embarazada? Pues eso nos pasa con esas cosas.
Nosotros, por ejemplo, nos negamos a aceptar que se produzca para el consumo cultivos transgénicos, ¿m? Por un montón de razones, que podrían ser motivo de otra conversación. Pero, sin embargo, se autoriza la producción de semillas de transgénico para exportación. Entonces, o sí o no, po. Porque el tema con los transgénicos es que una de las cosas que más se tocan ahí es que provoca contaminación genética, ¿no? Que bueno, bueno. Pero si eso te va a pasar igual si produces para consumo interno o si solamente dice que solamente vas a producir para semillas. O sea, entonces son cosas medio absurdas, como el caso de este conflicto entre la Constitución, artículo 5, y el Código de Agua. ¿Es un bien nacional de uso público o no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, una política me parecería súper importante aclarar, definir esto de una vez por todas. Hemos tratado de hacerlo. No hemos podido todavía lograr avanzar más en eso porque, como les digo, se requiere una mayoría calificada en el Senado. Y no ha habido nunca eso. Casi se logra con el cambio de constitución. ¿Ahí está planteado esto o no tan? Está planteado, pero este tema del agua es tan controversial, tan disputado, tan intensamente disputado. Muy disputada. Claro, es muy. Por eso te digo, si no pasas el Senado, tóxico. Puedes tener mayoría, pero si no logras la mayoría calificada, no pasa nada. O sea, 20 son menos que 12 calificados. Ese es un punto para mí que es crucial, ¿no? Junto con eso, romper esto de la altísima concentración de los derechos de aprovechamiento del agua. Hicimos un trabajo sobre eso, por eso estoy diciendo con conocimiento de causa. En Chile tenemos más de 110.000 derechos de aprovechamiento del agua entregados. Estuvimos analizando eso, vimos los grados de concentración y todo, hay varios índices para medir eso, y es una verdad absolutamente eso. Ahí muestra lo que mostró usted, la concentración de derechos de aprovechamiento de agua. Todo lo que está desviado, todo lo que está en verde, mientras más agudo, es más concentrado. El coeficiente es un 0,72. El indicador se llama coeficiente de Gini, que es para la concentración, ¿no? Eso yo no conozco ninguna parte del mundo donde eso exista así. Es demasiado alto. Entonces, es un tema que hay que corregir, ¿no? ¿Cuál sería el hashtag? ¿Cómo? ¿Cuál sería entonces, qué es lo que diría su cartel? Desconcentren los derechos de aprovechamiento de agua. No, porque para todo esto se requiere la legislación, pues si no saca nada con elegir un presidente, si no elige el parlamento adecuado. Eso es. Claro, sí, sí, Ese obviamente. A veces nos enfocamos siempre en el presidente, pero dejamos muy descuidado quién escogemos de diputados, senadores, lo cual es sumamente importante. A no ser que haya una sequía tan espantosa o que haya digamos, un desastre gigante, como para que mucha gente tome conciencia y chutas, no, tenemos que hacer algo. Pero ¿para qué Bueno, vamos a hacer eso? en Europa ya se está viendo. En la exposición que usted hizo en el seminario de agua, publicó, me acuerdo, en el inicio una foto de que se suspendía un encuentro del calentamiento global producto de las elevadas temperaturas. Claro. Bueno, estas últimas semanas en Europa han muerto como 60.000 personas, ¿no? Por los aumentos de temperatura. O sea, no es broma, claro. No. No es broma. No es como decían algunos negacionistas que no, que es un cuento para obtener recursos y qué sé yo. No. La evidencia, toda la evidencia muestra, toda, absolutamente toda, ¿no? De que la concentración de gases de efecto invernadero viene creciendo, pero de forma cada vez más fuerte, a llegar a empezar ya a rozar puntos extremadamente críticos. Había un acuerdo de no pasar de 1,5 grados promedio a nivel mundial.
de todos los países. Con la guerra de Ucrania nos fuimos a la cresta con todo respeto. Sí, mire, Porque estaba viendo... se usan combustibles fósiles, por eso. Claro. Habían empezado a bajar un poquitito, pero ya no es la prioridad son otras cosas. Solo quería mencionar, César, que aquí tengo alguna vez cuando estuvimos en la discusión constitucional, hice un pequeño resumen y encontré aquí que se hablaba de los derechos fundamentales del agua, ¿no? Se decía que toda persona tiene derecho al agua, derecho humano al agua, al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. El Estado vela por la satisfacción de este derecho, atendiendo a las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Todavía, al menos era mucho más claro, por lo visto, ¿no? Esta propuesta constitucional. Por eso te digo que ya en el año 2010 esto como que se formalizó, porque era demasiado obvio, si los seres humanos sin agua no podemos existir. Fíjate que después en el gobierno de Elwin se metió una medida también, que pasó piola, que no sé si han escuchado hablar ustedes, que existe también una reserva ahora para el medio ambiente, ¿no? Para mantener, digamos, los humedales, por ejemplo, o para los ecosistemas. En el caso de los humedales se incumple mucho, pero en el caso de los ecosistemas, si quedaron en derecho a aprovechamiento de agua, ahora, a partir del gobierno, como digo, de Elwin, hacia el final del gobierno de Elwin, inicio de hasta Lago, ahora había una disposición del Diego de que te obliga a dejar una cierta proporción para resguardar la existencia de los ecosistemas. Porque tú puedes estar repartiendo derecho a aprovechamiento de agua, pero si matas el ecosistema no hay que tener agua. Así de simple. En poco tiempo te quedas sin agua. Claro. Sí. Bueno, ahí estamos el tratamiento que tienen los humedales hoy en día que están en disputa. Hay una ley, a propósito, pero algunos le dan poca pelota. Por ahí escuché decir a alguien que no, me voy a quedar callado mejor, pero Sí. No, pero hasta una calle mojada puede ser un humedal, ¿no? Pero efectivamente se requiere Gente tema valiente. es el ecosistema más eficiente para capturar carbono del aire. De todos los ecosistemas existentes, el humedal es el más eficiente. Chile tiene registrado unos 72.000 humedales. Toda la zona sur, buena parte de ellos son humedales, porque hay dos suelos que se llaman detrumados. ¿Sí? Es un suelo que tiene una capa de hierro a una cierta profundidad, que se forma naturalmente, e impide la percolación, por eso son suelos húmedos. Pero esos suelos húmedos tienen un tremendo valor porque son los que más captan y retienen carbono de la atmósfera, ¿no? Y Son claro, maravillosos. la disputa como tienen poco valor, porque las constructoras les salen más baratas. No. bien, pues. Ligia, no sé si quieres decir algo. No, creo que las preguntas ya están hechas. Gracias. Bien, pues yo me despido también, ¿eh? Aprovecho de agradecer a don César la disponibilidad, la paciencia Gracias. y todo lo que nos fue entregando. Muy compacto, mucha información. Hay historia detrás en su relato, ¿no? Hay conocimientos de décadas y eso tiene un alto valor. No, muchas gracias a ustedes. Primero, felicitarlos por las iniciativas de este tipo. Ojalá lo sigan haciendo. Y es la única manera, yo creo que algún día podemos llegar a cambiar algo. Si no, Bueno, nuestro granito de arena solamente. Exacto, pero muchos granitos de arena. Pero igual necesitamos motivar también a las personas a hablar de esto, a que no callarnos, no olvidarnos que somos el único país que tiene este sistema con el agua y a seguir hablando del agua, ¿no? Independiente que se cumplan o no las cosas. Creo que estamos en un tiempo en que quizás somos minorías en muchas cosas, pero no por eso no estamos del lado de la verdad y la razón. Así Incluso que eso. no es la minoría, yo creo que la mayoría piensa esto, lo que pasa es que necesitamos más mayoría todavía.
necesitamos motivar a todas las Gretas que andan por ahí y los Gretos para que sean valientes, ¿cierto? Y salgan ahí sin miedo a hablar de estos temas. Muchas gracias, don César. Esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad con nosotros, más adelante quizás. Así que muchas gracias por su tiempo y por todo lo que el conocimiento que nos entregó. Gracias. Nos sigue en YouTube, nos siguen en Ecos de Arauco. Sí, ahí se suscribe. Ya, gracias Ligia, gracias Mauricio por todo, que estén muy bien, un abrazo, Cariño, cuídense. chao. Buenas noches. Chao. Chao.